Pues puedo decir, ya pasé eso. Sí. Es algo que se quedó atrás en la historia. Debo seguir hacia adelante. Y sí, claro que lo hago. Pero no puedo dejar de mirar a mi hermano migrante, porque yo sigo siendo migrante. Que nos vemos atorados Ujú. en medio, que desgraciadamente por las circunstancias, nuestros padres o otras personas tomaron esa decisión de traernos a este país, y no lo digo con ingratitud. Y me fui a Ciudad Obregón, Sonora. Me fui al norte de México, nunca había ido, no tenía familia allá. Yo llegué al convento a lo que vi. Es una vida de obediencia, pobreza y castidad, lo cual con castidad y pobreza yo no tenía problemas. Si miran hacia arriba, los ojos se reflejan con la luz. Okey. Entonces yo recuerdo que cerré los ojos y no quería mirar hacia arriba por el miedo, ¿no? La tentación de querer mirar, Ujú. del ruido que escuchas del helicóptero. Y la gente, los comentarios era como que, oh, pero miren qué chiquero vive, Mm. pero mira qué acabada se ve. Yo no haría esto. Sabemos que el año pasado las remesas fue la industria más grande que el turismo, más grande que la automotriz. Mm. Somos el tercer país en el mundo, después de China e India, que manda más remesas. Yo viví en Michigan por 25 años. Ahí está mi esposa, mis hijos, mis nietos. Me paró la policía cuando iba manejando y tenía una licencia de manejar falsa. Ujú. Eso es un crimen. Sí. No lo hizo con malicia, lo hizo por necesidad. Las opiniones expresadas en este podcast son opiniones totalmente personales y responsabilidad de cada uno de los participantes. ¿Qué tal, mi raza? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Chilling con los compas. Los saluda su compa Oz Barbarroja. El día de hoy nos acompaña la amiga Selene Partida. Bienvenida. Gracias, gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, amiga? Pues contenta de estar aquí en Indiana Sí, con el compa Oz así y es. chilling con los compas. ¿Por qué no? Es un sabadito, vamos a disfrutar esta tarde. ¿Verdad que sí? ¿De dónde es usted, amiga? Soy originaria de Toluca, Estado de México. Ok. Nací en mi bella Toluca, pero mi familia es de Michoacán, de raíces michoacanas, ya muchos años migrando en Chicago. Sus papás son de Michoacán, los dos, papá y mamá. Eh, Vamos a decirle que sí, Sí. básicamente sí. Mi papá, su querido pueblo, San José de Gracia, Michoacán, cual les mando saludos. Siempre subo mucho contenido cada vez que voy a su pueblo y tiene una gran respuesta de toda la gente que añora a Ujú. su pueblo, a sus raíces. En este caso, San José de Gracia, Michoacán, y Michoacán, Zacatecas, tantos estados, tanta gente que vive aquí. Pero sí, básicamente de Michoacán. Migraron hacia el Estado de México, en aquel tiempo era lo que migraban y pues yo nací en Toluca, Estado de México, en mi bella Toluca. ¿Cuánto tiempo vivió ahí usted en Toluca? Muy poco, la verdad es que dejamos Toluca cuando yo tenía 13 años, 1991, Ujú. ya hace unas cuantas décadas atrás, más de 3 décadas que dejamos Toluca, pero pues básicamente fue mi infancia. Ya crucé la primaria Ujú. y creo que el primer año de secundaria, básicamente mis primeros años estuvieron en Toluca. ¿Tiene bonitos recuerdos de allá de Toluca? Claro, claro, creo que fue sobre todo una infancia bonita, no, los Reyes Magos, Mm. creo que la cultura y la tradición de nuestro país y el estar junto a tu familia extendida, quiero decir abuelitos, primos, tíos, es lo que hace que marque unos muy buenos recuerdos en la vida de los primeros años Sí. del ser humano, en este caso mía. Recuerdo las navidades, los cumpleaños, las fechas especiales en la primaria, y creo que eso es lo que marca a la persona, esos primeros Sí. años de formación. Y obvio sí, tengo muy buenos recuerdos de Toluca y cada vez que puedo voy a Toluca, mando saludos a Toluca. Tengo también mucha familia todavía, muchos amigos, muchos seguidores ahí en Mm. Toluca y sigue siendo parte de mi existencia. Cuando llega acá a Chicago, sintió, ¿no estaba con más familia ahí o sí? Cuando llegamos a Chicago, fíjate que sí cuento esta anécdota en Ujú. el libro que te comenté que acabo de terminar, que se llama Nosotros los Migrantes, Ujú. o en inglés We the Migrants.
Y en inglés también lo estoy lanzando porque creo que algo de lo que falta allá afuera es la falta de información o la desinformación que se encuentra allá afuera ahorita cuando se trata de nosotros los migrantes. Exactamente. La necesidad de escribir este libro en español, pero en tenerlo traducido en inglés, es para hacerlo disponible a todas aquellas personas que no leen español, que no tienen español, para que entiendan el punto de vista de un migrante, que vivan la vida y la experiencia de adentro hacia afuera, de lo que es la vida del migrante, qué es lo que nos hace movernos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que extrañamos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Cuando dejamos México fue en el 91, todavía recuerdo marzo 21, el día de la primavera, día de Benito Juárez. E emigramos en ese momento, era mi madre, que le mando saludos, que vive también aquí ya con nosotros en Berwyn. Bueno, siempre he vivido aquí en Berwyn cuando emigramos juntos. Y mis hermanos, yo soy la segunda de 4. Mi Ujú. hermana la mayor que sí regresó a México, ella vive en Cabos. Y mis 2 hermanos que eran más pequeños en aquel tiempo. Ella tenía 14, yo 13 y mis hermanos tendrían 6 y 7 más o menos. Entonces, la familia migró porque el clásico caso de muchos migrantes, que el papá se adelanta, ¿no? O la madre Ujú. se adelanta, o ya está aquí la hermana, o la abuelita, o el primo. Siempre hay alguien adelante que viene y abre camino, y así sucesivamente. Entonces, mi padre ya se encontraba en Chicago y mi mamá decidió hacer esta jornada. Ella dice que creció con toda su familia y todo. Al llegar a Chicago, ¿tenían más familia o No, 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 creo solos? que esa es otra parte del migrante, ¿no? Y Ujú. afortunados aquellos que sí llegan y tienen muchos primos Sí. y tíos y sus abuelitos, será porque ya tienen más tiempo con más raíces, pero creo que hay mucho migrante que llega seco, a Sí. lo seco, ¿no? A algo que estabas acostumbrado a las navidades, con primos, con música, y de repente llegas y te das cuenta que los amigos se vuelven tus nuevos familiares. Ujú. Pero sí, esos primeros años, pues sí, fue una cruda, ¿no? De la realidad del migrante, Sí. donde pues ya no están los abuelitos ni los primos con quien jugar, sobre todo a esa edad, y empiezas a hacer amistades que se vuelven tus nuevos familiares, pero básicamente no. Mi papá tenía un hermano, un tío, pero de ahí para allá no era el tipo de familia que Sí. yo crecí en México. Y no era como ahorita, a lo mejor se puede hacer una videollamada y estamos viendo la fiesta, estamos teniendo la familia y era más difícil. Sí, recuerdo en aquel tiempo, para aquellos que son de aquel tiempo, y mira que no soy tan grande, pero bueno, en 1991, 92, los primeros Ujú. años, yo recuerdo que era carísimo llamar a México, era como $2 el minuto de aquel tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de Sí. hace 30 años. Después cuando salieron las famosas tarjetas para llamar a México, Ujú. que comprabas una de 5, 10, $20 y $10 te daba a lo mejor 12 minutos, 14, 20. Después fue poniéndose un poquito más accesible, pero yo hubiera soñado con una videollamada Sí, en claro. aquellos primeros años, el volver a ver a mis abuelitos, algunos familiares que desgraciadamente no puedes volver a ver por cosas de la vida Ujú. y no era tan accesible. Ahorita la tecnología es algo que es maravilloso, que nos Sí, puede sanar un poco la distancia, el dolor del migrante. sí, entre comillas, ¿verdad? Entre Sí. comillas, un poco. Un poco es la Sí, palabra sí, sí, clave. exactamente. Esta primera Navidad, yo recuerdo cuando yo también pasé aquí mi primera Navidad, yo igual crecí rodeado de primos, familiares, ahí todo, pues toda la cuadra son Mm, tus amigos de toda la vida. Y yo recuerdo que fui a la casa precisamente de unos amigos y yo estaba hablando por teléfono y yo estaba llore y llore. sí, Y yo recuerdo que él me dijo, así es el primer año, yo también estaba llorando, pero ya después se te pasa, oh, yo sentí tanto, no sé qué sentí cuando él me dijo eso, sí. pero sí es duro. Creo que es falta de apatía, ¿no? O sea, o Ujú. falta de empatía, más bien, o demasiada apatía y falta de empatía. Yo recuerdo que en aquel tiempo cuando llegué, mi papá tenía el hermano y algunos familiares, y el hermano, que viene siendo mi tío, que pues la verdad no me comunico mucho Ujú. con él, tienen la mentalidad de que como ellos sufrieron, nosotros también tenemos que sufrir No. los que venimos llegando, ¿no? Que Ujú. tenemos que romper piso. Y desgraciadamente espero que ya no sea la mentalidad del migrante ahora, porque justamente cuando venía acá venía hablando con otro compañero
y le recalcaba que nosotros los migrantes, nosotros no somos el enemigo. O sea, nosotros no debemos de vernos así. Ujú. Al contrario, deberíamos ayudarnos, pero la mentalidad en aquel tiempo, y espero que ya no, era de que tú también tenías que pasar lo mismo y tenías que picar piso para abrirte camino y sufrir porque tal vez ellos sufrieron. Y ese es un pensamiento muy erróneo, muy fuera Sí, de lo que deberíamos de tener como solidaridad. pero eso es algo que yo he visto, hay un cambio muy grande en las nuevas generaciones. Por ejemplo, lo que dice las personas de antes era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Ahorita yo con esto del podcast me he dado cuenta que hay muchísimos jóvenes emprendedores, Así es. demasiados jóvenes que cualquier cosita, pero están buscando ya salir de ese donde nos tenían en ese pues estereotipo del mexicano trabajador y todo. Están buscando emprender, innovar, están buscando diferentes formas de salir adelante. Es algo padre ver a jóvenes así. Así es un cuadro bien diferente y la verdad que me da mucho gusto porque justamente a principio de año me encontré en California y me encontré en una de esas marchas Ujú, que empezaron a darse a principios de este año y vi muchas personas que llevaban pancartas y leía bastante de esas pancartas y las que me llegaron al corazón, bueno, todas porque eran hermosas, pero muchas de ellas decían, mi abuelita no es un criminal. ujú, Otra decía, mis padres dieron todo, todo para que yo tenga este futuro. Y también la invitación a la marcha decía, si eres indocumentado, no vengas. mm, Y en esta marcha yo vi que había bastante joven. Y a mí me dio mucho gusto, me dio una alegría en el corazón ver a nuestras nuevas generaciones, a los que ya son nacidos aquí, a lo mejor segunda, tercera generación, levantando también la pancarta, sí, uniéndose a nuestra marcha por nuestros derechos, a la a lucha. la lucha y defendiendo a la abuelita, porque a lo mejor es la tercera generación, Mm, o a los padres, ¿no? La primera generación. sí, Y eso me dio mucha alegría ver cómo nuestros jóvenes entienden el mensaje, entienden por qué decidimos cruzar la frontera y estar aquí. Y eso a mí me da mucha esperanza como migrante. ¿sientes que entonces llegar y estar así, como dices, sola la primera Navidad y todo esto cambió por completo tu perspectiva de la vida y por eso ahora sientes todo es como tu libro, te gusta andar ayudando a los inmigrantes, todo eso? ¿Sientes que fue ese el gran impacto que recibiste? Creo que sí, creo que las experiencias que uno vive es lo que uno lo forma, ¿no? Las Ujú, historias. Recuerda que las historias son como pasaron, como las contamos y como en verdad ujú, fueron. Y definitivamente el dejar mi querido México, dejar la comodidad de mi familia, ujú, de mi casa, de lo que era normal, de lo que se esperaba de la vida, de ir a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad y seguir la vida, ¿no? Como debería de haber sido en México o como pensaste que debía de haber sido. Y de repente todo eso cambia, se pierde, se va y estás en un nuevo país ujú, y te das cuenta que las reglas del juego han cambiado, que no hablas el idioma, sí, que tal vez no tienes la documentación correcta, que tienes que trabajar duro, que ya no está la familia que tenías antes. Y mediante vas creciendo o voy creciendo, me doy cuenta que totalmente ha habido un cambio en mi vida y veo las necesidades que se encuentran ahí afuera. Y ahorita en este momento, eh, ya bastantes años después, casi más de 30 años, ha sido una jornada de vida. Sí, tengo mi doble ciudadanía en este momento y lo comparto porque, pues puedo decir, ya pasé eso. sí, Es algo que se quedó atrás en la historia. Debo seguir hacia adelante y sí, claro que lo hago, pero no puedo dejar de mirar a mi hermano migrante, porque yo sigo siendo migrante. Lo exactamente, sigo llevando en la sangre, porque he experimentado y aún así sé lo que es vivir como migrante. He tenido la experiencia de vivir diferentes jornadas, desde terminar la high school
y darme cuenta que las puertas están cerradas porque en aquel momento, cuando yo me gradué, no había un Dreamers Act, Mm, no había licencias de manejar. Gracias a Dios, ahorita hay un poquito más de facilidades, aunque ahorita no las está cambiando, ¿verdad? La nueva sí. administración, donde se ha hecho más fácil obtener una licencia de manejar, se ha hecho más fácil entrar al colegio, a la universidad. Pero cuando yo me gradué en aquel tiempo, que fue en el 94, era un poquito más difícil en aquel tiempo. Y verle esa realidad a mis 14, 15 años, 16 años, que fue cuando me gradué un poco joven, y darme cuenta que pues no tenía ese número de seguro social, no tenía esa tarjeta para seguir. Intenté meterme al Army, al Navy, tampoco podía Mm, seguir, aunque calificaba y tenía lo que se necesitaba, la puerta se me cerró. Entonces, yo digo, es una puerta de papel, porque es el papel el que te la abre, exacto. desgraciadamente. Y creo que vivir esa impotencia, esa frustración de tratar de compaginar qué fue lo que pasó, porque creo que hay una gran generación de chavorrucos como yo y otros compañeros más jóvenes que nos vemos atorados Ujú, en medio, que desgraciadamente por las circunstancias, nuestros padres o otras personas tomaron esa decisión de traernos a este país, y no lo digo con ingratitud, pero así fue la jornada y así se dieron las cosas. Te traen y te das cuenta que no calificas, que no tienes los mm, documentos, y en verdad te vuelves como el famoso diálogo de la India María, sí. ni de aquí ni de allá, porque ya dejaste allá, ya no eres de allá, pero ya no eres de aquí, y no es tan fácil regresar, porque ya estás aquí y tienes tu familia aquí, y la visión, la meta es seguir aquí, Mm, pero verdad que no eres ni de aquí ni de allá. sí, O sea, exactamente. esa película lo pone perfecta, lo cual es una de mis favoritas, y la India María también, porque crecí en aquel tiempo viéndola a Sí, ella, pero te das cuenta a tus 15, 16 años que cómo le haces sí, para exactamente. abrirte camino. Sí. Pero aún así agradecida con mis padres, con mi madre por la decisión que tomó. Entonces tampoco la puedo culpar a ella. Pero al igual que yo creo que hay una gran generación que, que todavía está esperando 30, 20, 15 años después que haya alguna forma, una amnistía, alguna Ujú, acción referida que nos abra las puertas. Entonces sí, definitivamente es una gran impotencia que duele muy adentro. sí, es algo que yo siempre valoro y me causa mucha admiración personas que tienen muchísimos años sin ver a sus familiares, Ujú. todo el sacrificio que están haciendo y, o sea, por los hijos, por un futuro para los hijos, personas que ya no miran a sus padres. Así es, definitivamente. Todas esas experiencias es las que me empuja a poner esto en un libro que va hacia nosotros, porque en el libro digo, bueno, hermano y hermana Ujú, migrante, espero que aquí encuentres tu voz, pero también me refiero al otro público y digo, espero que entiendan. Y sí relato eso porque en mi caminar, pues ujú, tengo muchos amigos, muchas amigas, la comunidad migrante es muy linda y no falta quien te platique eso. sí, Ya llevo 20 años, 30 años. O en algunas ocasiones también tengo mi página, mis redes sociales muy activas desde hace varios años que las trabajo. En sí no tengo un podcast, pero siempre subo videos. Me gusta ser ujú, muy independiente y dar mi punto de vista y compartir. Y en algunas ocasiones cuando voy a México comparto videos de México. ujú, Y no ha faltado algún seguidor, algún compañero, algún amigo que sube algún comentario. Pues para ti es fácil porque tú estás ahí. Tú porque tú puedes viajar, como en reclamo. sí, Y tú tienes que entender, mi querido compa, que cuando te pones a las redes sociales, en el momento en que tú abres un canal, te estás exponiendo, sí, claro. tanto a lo bueno como a lo malo, a lo Ujú, positivo como a lo negativo. Y aunque traté de explicar a estos compañeros, bueno, yo estoy aquí, pero ha sido una jornada y estoy tratando de abrir puertas, me di cuenta que su dolor era más fuerte ujú, y tuve que aceptar lo que conlleva y respetar dónde están sus sentimientos, porque
es una gran frustración Sí, y los tengo que entender, porque para mí sí es cierto, es muy fácil en este momento. Aunque te platique que me costó trabajo y esto pasé y esto hice, pero la situación para ti es diferente y eso no deja de cambiar. exacto. Entonces, sí respeto mucho y entiendo esa impotencia, ese dolor, esa frustración, las historias de personas que perdieron a sus padres, que su madre tiene cáncer y no puede ir, eh, que se murió alguien y no puede ir uno al funeral A despedirlos. a despedirlos, justamente, o sea, también eso me ha tocado vivirlo. Yo recuerdo también en el libro comparto cuando mis dos abuelitos fallecieron, nunca los volví a ver, pero vi el dolor en la cara de mis padres, en la Mm, cara de mi madre, de que, ¿cómo le haces? sí. ¿Cómo te vas al funeral? O cuando mi papá que en paz descanse, fue uno de los migrantes que se nos durmió aquí, deseando regresar a México, Mm, y falleció aquí y le dio un ataque al corazón, pero lo teníamos en el hospital y mi hermana vive en Cabos, pero no tiene visa. Y en aquel momento estaba la misma administración que está ahorita y no había visas humanitarias. mm, Entonces mi hermana no pudo venir a despedirse de mi papá. Es al revés también. sí, Aunque me lo llevé ya después, pues a veces es difícil cerrar ese círculo. sí, es Y algo sí doloroso. entiendo ese dolor del migrante. Me refiero a un capítulo donde digo el duelo que nunca sana. Exacto. Porque no sana, porque somos seres humanos y necesitamos esas tradiciones, esos rituales para ayudarnos a cerrar esa herida. El ritual del funeral, de la misa, del entierro, cuando es una persona muy cercana a ti. Y cuando no los vives, simplemente los vives a la distancia, llevas esa cicatriz aún más fuerte y duele mucho. Sí, Y eso es parte de la vida del migrante. exacto. Ahora, cuando tú llegas aquí como joven, luchas con eso primero, con la soledad en cierta forma. Estás rodeada de tu familia y todo, pero ya no está los primos, todo esto. Es lo primero que el migrante lucha. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que hay, que como tú lo mencionaste ahorita, me gustó mucho eso, la puerta de papel, que hay una puerta de papel para ciertos, luego, o ya hasta que fuiste, como dices que querías ir a la Army, cosas así. Yo creo que fue al segundo año, Sí. después de que entré a la high school. eh, Hay algunos programas, sobre todo en tu junior year o en el tercer año Ujú, de la high school o de la escuela superior, donde puedes trabajar. Y mi hermana y yo entramos al mismo grado, ujú, nos tocó estar al mismo grado, aunque ella era mayor, y empezamos a buscar trabajo en McDonald's, Dunkin' Donuts, Burger King, en lugares donde después de la escuela los chicos trabajan. ujú, Aquí se da mucho eso, imagino que en otros países también, en México tal vez. Y cuando fuimos a aplicar a un McDonald's y te piden esa tarjeta, ¿no? De seguro social o te piden tu acta de nacimiento y si no tienes acta de nacimiento nacido aquí, pues tu residencia, sí, algo que compruebe que estás aquí. Ahí creo que fue el primer despertar de, ah, caray, no lo tengo. sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te metes a trabajar? Porque ves la necesidad. Ujú. Pero tus papás habían mencionado algo, te habían dicho, hey, nosotros somos ilegales aquí o algo, o era algo que no se tocaba ese tema que, oh, ya sabes que somos ilegales, pero hasta ahí, o si ellos sí eran claros con los límites que tenías. Sí, yo creo que la comunicación es algo muy hermoso y creo que es un arte que aún seguimos aprendiendo Ujú, entre nosotros, seres humanos, y aún entre los familiares. Yo como comunicadora aún sigo aprendiendo. Y siempre digo, es que debía haber comunicado mejor. Si me hubiera ujú, comunicado mejor, hubiera sido más fácil. sí, Hubiera obtenido lo que quería. Pero a veces nos falta eso, ¿no? Porque pensamos que nos van a leer la mente. ujú, Desgraciadamente ese fue el caso de mis padres. Yo creo que su generación, o por pena, o por impotencia, o por dolor, no se comunicaron muy bien con nosotros. Básicamente, esa es la situación en la que estamos. Y no había esperanzas en ese momento, igual que en ese momento de una amnistía, de algo, una luz que ujú, nos diera, nunca así como que pues, somos ilegales o somos indocumentados, sino tratar de como que no pasa nada. sí, Desgraciadamente así a veces vivimos, pero me di cuenta. O sea, se me cayó
venda de los ojos y Mm, me di cuenta junto con mi hermana de que, caray, ¿cómo le hacemos? Y pues ahí no falta, ¿no? Cómo obtener una tarjetita falsa, por ahí ujú, te dice. Y también eso lo toco en el libro, que no es porque uno quiera romper la ley, pero es la necesidad que se ve en ese momento. Bueno, gracias a Dios sí, nosotros vivíamos con nuestros padres y a lo mejor la necesidad no era tan grande como un padre de familia que tiene que pagar renta, que tiene que comprar comida, que tiene que asegurarse que su familia está bien. Eso es lo que te empuja tal vez a obtener ujú, estos documentos, que no lo haces con malicia, simplemente lo haces con el querer trabajar. exactamente. Fue ahí cuando me di cuenta. Y te das cuenta que hay lugares que puedes obtener trabajo sin estos documentos, pero desgraciadamente la mayoría, casi la mayoría, o te pagan menos o se aprovechan. Y Tom- más en aquel tiempo. Toman ventaja de la situación. Toman ventaja de la situación y aprendes a sobrevivir en este mundo de migrantes y empiezas a diferenciar entre los que sí tienen derechos y los que tal vez no tenemos derechos. Ujú, Y tienes que empezar a esquivar los obstáculos que se te vienen enfrente, ¿no? Y encuentras exacto. este trabajo y encuentras aquel trabajo, empiezas a querer mentir sin querer mentir, por la Mm. necesidad, tristemente. En tu opinión personal, ¿crees que es más duro para un joven llegar aquí y comenzar o como para un padre de familia que llega con su familia? ¿O crees que depende ya de la situación? Creo que es un poquito más difícil para un padre de ¿Verdad que familia sí? porque ves a tus hijos, de repente creo que la mayoría, y puedo estar mal, pero la mayoría llegamos de arrimados, ¿verdad? Ujú, Con alguien en sí. algún cuartito. Y como madre tengo 3 hijos, que ya son grandes, pero de imaginarme ver a mis hijos arrimados en un cuarto, ¿verdad? Ujú, Tener que pedir permiso por todo, o no salgas, o cuidado, o no es lo mismo que tener esa libertad de tener a tus hijos en tu propia casa o en tu propio apartamento. Uno dice, uno solo, pues como sea, ¿no? Ahí se la sufre, se aguanta, se sale, sale sí. a caminar, pero mis respetos para aquellos que traen a sus familias y es difícil ver a los hijos sufrir, y lo digo como madre, Ujú, es difícil ver a los hijos sufrir, aunque también la separación es difícil, dejar a tu familia atrás, pero creo que es más fácil aventurarse uno como persona sola que como familiar. Entonces, igual por eso es que ese respeto a mi madre, que ella se animó con sus 4 hijos y mi papá pues tuvo la suerte de llegar antes, ujú. pero nuestro caso fue diferente. Ok, tus papás te decían, ya estamos aquí, vamos a trabajar, vamos a hacer dinero y esta es nuestra realidad ahora. ¿O ellos querían volver algún día al pueblo, al rancho, no sé, con toda la familia? Fíjate que eso es algo interesante, eso es algo que nunca estuvo muy claro. Creo que la idea era primero venir un tiempo y regresar, porque recuerdo que mi papá vino y luego regresó, Ujú, tratando de ver cómo funcionaba, pero se volvió a regresar. Y creo que esa es otra cosa del migrante, ¿no? Vienes, pruebas ujú, y dices, bueno, a lo mejor aquí hay más posibilidad y quieres regresar. Y creo que ese fue su caso. Cuando llegamos, pusimos un restaurante mexicano en la famosa Villita, que ujú, es donde crecí, allá en la Villita, en la 26. Y pues la necesidad ya de empezar a hacer vida y tal vez pues vamos a esperar a que acabe en la high school. ujú, Y ya después, más adelante, pues sí escuché a mi padre decir que quería regresar a San José de Gracia en su momento en que pudiera él retirarse, pero la verdad, ahorita ya es muy incierto a qué hora ya te puedes retirar, sí. cómo le vas a hacer. Pero sí sé que la idea de algunos, y también lo toco en el libro, vi un meme en Ujú, las redes sociales, en Facebook, donde estaba un señor ya de grande edad en la foto, viendo hacia el horizonte, y arriba decía, pues nada más un par de años y me regreso. Y creo que ese es el pesar de muchos, sí. que nada más unos años en lo que junto para el taxi, para la casa, para el negocio, lo que pago la deuda, para la boda X, Ujú, y nos quedamos por acá. Entonces es difícil, es probar tierra americana. En algunos casos, cuando he viajado a México y he tomado un taxi o algún Uber o Didi, ujú, tantas compañías que hay allá también, empiezo a platicar, creo que soy un poquito platicadora, y empiezan a ujú, platicar conmigo
Y me empezaron a platicar una gran mayoría que estuvieron por acá 5 años en Michigan, 10 años en Chicago, estuvieron 7 años en California y te das Ujú. cuenta que hay mucha gente que ha migrado. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué regresó o qué lo hizo regresar a México? Y la mayoría de las respuestas es que, pues, mi madre estaba enferma, falleció alguien, siempre regresan por una necesidad mayor, no Mm. porque dijeron ya quería regresarme. Es muy raro el inmigrante que regresa, como decimos ahora sí, triunfando, con éxito. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Desafortunadamente. Pero, ok, entonces, por ejemplo, esta situación de que no se regresan y por una cosa o por otra. ¿Has escuchado alguno de, sabes que yo me quiero ir, pero no me voy por esto? ¿Cuál es la excusa que usamos más fuerte? Creo que la excusa más fuerte como migrante, creo que hay Ujú, un par de, ¿no? ujú, Primero, la familia, ujú, los hijos que ya nacieron aquí, para que sigan la educación, ujú, porque tal vez acá van a tener más oportunidades. Y la segunda excusa que escucho es, ¿y qué tal si ya hay una amnistía este año? ujú, Es que esta administración dijo que iba a haber una reforma. ¿Y qué tal si hay cambios? Entonces también estamos viviendo en el y qué casi, y si me voy, en el llamerito. en el llamerito, ya llevo aquí 20 años, a lo mejor ya va a haber un cambio. Ujú, Entonces también ya está ese pendiente en la mente del migrante de que, pues a lo mejor esta administración dijo que iba a haber cambios, que iba a cumplir como la pasada ujú, y no cumplió. Igual como la otra con Obama, con los Clintons, con los Bush, ujú, porque es algo que he estado al pendiente, ¿no? Todo el tiempo y siempre tal vez en la campaña como que dejan saber algo de esperanza, pero siempre hay muchos problemas, no pasa el Senado, es algo imposible, ¿no? Se ha sí, dicho. Pero aún así te lanzan esa esperanza o nace esa esperanza de la necesidad del migrante. Pero creo que esos son dos motivos, ¿no? El sí. que los hijos ya nacieron aquí, tienen más oportunidades, o a lo mejor esta vez sí va a haber cambios, va a haber una oportunidad y si me voy y pierdo ya todo el tiempo que llevo acá. Pero también está el migrante que dice, sabes que me voy. Ya estoy cansada de estar aquí indocumentado, estoy cansado de no estar cerca de mi familia y quiero probar suerte en México. Fíjate que sí me regresé a México. Cuando terminé la high school en el 94 y me di cuenta que las puertas seguían cerradas y que no me veía yo trabajando en una fábrica todo el tiempo, no que está mal trabajar en una fábrica, no que es algo hermoso que tengan trabajo y que puedan ir a trabajar, pero yo tenía el deseo de estudiar, yo Ujú, tenía el deseo de seguir adelante. Y en el 95, a mis 18 años, me regresé a México porque tomé esa decisión de que yo no iba a seguir aquí documentada, que mm. unos papeles no me iban a detener. ¿No habías vuelto antes? No había vuelto antes, no había forma, porque es la frase, ¿no? Con la que Sí. vive uno, la verdad. Si te vas, ¿cómo lo haces para regresar? Pero muchos usan, por ejemplo, el de que es que antes era más fácil y muchos iban y venían sin miedo. Sí. Pero entonces nunca habían vuelto, ni tus papás, nadie, nadie. No, nadie. Ok, Sí he escuchado eso de que sí antes era más fácil cruzar que ahora y sí. probablemente la tecnología ha cambiado muchísimo. Y a lo mejor ahorita hay más peligros en las fronteras, Mm, aparte de que hay muchos más migrantes que no nomás son mexicanos, tenemos una gran comunidad de haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, asiáticos, sí. africanos del Medio Oeste en la frontera. Y lo Ujú, sé porque he viajado a la frontera. Entonces a lo mejor era un poquito más fácil antes, ujú, no lo sé, pero no había tenido la oportunidad de regresar, pero tomé esa decisión. Me despedí de mis padres. Creo que mi mamá no quería que me fuera porque decía, ¿cómo regresas? Y ujú. a mis 18 años llena de idealismo dije, si Dios quiere que regrese, voy a regresar. Y me fui a México a abrirme el camino allá porque yo decía, ¿cómo es que un papel me va a detener? Sí, exactamente. ¿Y se fue sola? ¿Se Me regresó fui sola? sola. Es una parte de mi vida que de repente cuando la comento como que le sorprende, me fui a un convento. Oh, wow. Quería ser monja, quería ser misionera más que nada. Mm, Quería
Decía, bueno, si aquí no puedo hacer nada y las puertas están cerradas, pues mejor me regreso a México, sirvo a mi país, doy mi vida por algo bueno y algo bueno y sirvo algo bueno. Y allá nadie me detiene. Le doy de comer a los pobres, llena de ese idealismo, Ok, que todavía lo llevo y sí. llevo. Pero todo eso era porque tú lo pensabas, tú lo sentías, o era, por ejemplo, lo que veías. Muchas veces dicen, los hijos son el reflejo de lo que se vive en la casa. ¿Era la forma de ser de tu mamá o era algo que tú traías? Fíjate que una de las cosas hermosas que sí recuerdo creciendo es que mi papá siempre leía el periódico y siempre leía libros. Entonces, desde muy pequeña, yo siempre lo veía leer. Él era un hombre muy inteligente. Te podía recordar fechas increíbles y te las Ujú, daba detalles. Y eso es algo que yo siempre admiré de él. Y creo que el amor a la lectura que él tenía me la pasó a mí, porque también desde muy pequeña empecé a leer. mm, Y empecé a leer bastantes libros y seguí leyendo libros. Y pues leía libros de superación, de ayudar al ser humano. Y uno de ellos también que leí fue la Biblia. Por ahí mm, dije, escuché que la Biblia era el libro más leído. Y dije, bueno, la voy a leer. Y sí he leído la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Y me enamoré del mensaje de Jesucristo. ¿No iban a misa los domingos ni Fíjate nada? que no éramos tan católicos tampoco, y es algo de lo que también me preguntan algunos familiares, y eso, si tus papás no eran tan devotos, no quiere decir Ujú, que no tienen el amor por Dios, pero hay unas personas que sí van cada semana y otros que no. En este caso no era eso, pero creo que también una de las cosas que aventó es que iba un grupo de jóvenes que eran español, ahí en la mm, villita, que era de compañeros migrantes, y pues tratas de pertenecer a algo. Y ahí escuché la palabra también, bajo la Iglesia Católica, y juntar todo eso, creo que fue lo que me empujó a decir, bueno, si puedo ir aquí y seguir mi educación y crecer en la fe y poder servir a los demás, que es algo que me gusta, pues ¿por qué no? sí. Y me fui a Ciudad Obregón, Sonora. Me fui al norte de México, nunca había ido, no tenía familia allá. Yo llegué al convento a lo que vine. Ok, yo pensé que te fuiste a tu tierra, a Michoacán No, o a no, Toluca o no, algo. no, no. Ok. ¿Y Ujú. cómo encontraste este convento? Pues ellas tienen su, se llaman las hijas misioneras de San Pío Ujú, X, y servían en una iglesia en la villita. Y un día las vi por ahí caminando y pues traían su atuendo y me les acerqué, les empecé a platicar y ya me dijeron cómo aplicar y apliqué con ellas y me aceptaron y me fui. La verdad es que hay que a veces tocar puertas, pero no era que yo iba tampoco a la Santa Inés, yo iba a la Nuestra Señora del Tepeyac, que está en otra parte de la villita, pero yo tenía esa devoción, esa vocación ujú. y apliqué y me aceptaron y compré mi boleto y me fui a Ciudad Obregón, Sonora. Todavía no lo puedo creer que me animé, pero uno está lleno de idealismo y lo ¿Verdad? hace. ¿Y tus papás qué te dijeron cuando te ibas a ir? No, mi mamá me dejó de hablar. ¿Oh, sí? Sí, me dejó Wow, de hablar porque ella, entiendo, como madre, ya tenía el pendiente, su hija por allá sola, sí. sin conocer a Y nadie. no había forma de comunicarse tan fácil, No, pues. no como ahora que te mandan un Sí, sí, sí. texto, una llamada, una foto. No, o sea, y sí entiendo su pendiente, Sí, sí. entiendo su frustración, su enojo conmigo en Ujú, ese momento. Pero bueno, yo quería seguir mi jornada y ella ujú. estaba cansada de que el no tener los documentos hacía que se me cerraban las puertas, esas puertas de papel. Decía, no, no, o sea, para mí es, y lo siento, y por eso siento la frustración y el dolor de tantos compañeros. También lo comparo como tener un gran buffet enfrente de ti. Sí. Tú teniendo hambre, está ahí el buffet. Que sabes que tienes todo el talento y las capacidades para poder ser parte de eso, pero no puedes. Está ahí, pero no puedes tocarlo. Tienes que conformar con lo que tienes ahí, ¿no? Y agradecido, ¿no? Por tus taquitos, solo como tú lo quieras poner, cuando tienes un gran buffet. Como si no fueras digno de. Sí, y sabes que puedes, Exacto. pero no puedes. Y yo dije, no, o sea, a mí no, nada me va a conformar ni limitar, y dije, adiós. Y me fui. Sí. Y es que es duro porque pues uno trabaja igual que cualquier persona de aquí. Mm, Trabajamos igual, toda la gente paga sus impuestos y todo.
pero a la hora de, es como dices, ahí está la puerta de papel y Sí, no se puede no se cruzar. puede. Yo tenía esa hambre de superarme, de crecer, de ir a la escuela, no quería quedarme ahí Sí. atorada. ¿Tu hermana qué decía? Ah, bu- no, éramos muy diferentes, mi hermana y Sí. yo. Un año de diferencia entre ella y yo, ya muy diferente. Ella era am, muy atractiva y sigue siendo, obvio, pero pues ella tenía sus galanes y era muy popular. O sea, Mm, nada que ver con yo era un poquito más como la nerd, ok. diríamos, un poquito más metida en los libros, en otro mundo, en otro rollo. Siempre digo que voy lento pero seguro, Mm, como las tortugas, ¿no? Doy un pasito, pero el paso que lo doy seguro. exacto. Entonces, como que desperté un poco más tarde a muchas cosas, pero está bien porque sé que voy a llegar. Qué bueno. Y llegas entonces al convento. Llego al convento, es una vida de obediencia, pobreza y castidad, lo cual con castidad y pobreza yo no tenía problemas. Creo que fue la obediencia hasta cierto punto lo que hizo que mi carrera de misionera llegara al final. Ujú, Estuve ahí casi un año y creo que el gran conflicto que yo tuve por el cual dejé el convento, y lo digo con mucho respeto, porque creo que ser católico es parte mucho de la tradición y la cultura, y no estoy aquí para atacar ninguna religión, créeme, porque creo que tu relación con tu creador, con tu Dios, con el que tú le llamas Señor, ujú, es lo más importante. Llámale universo, llámale Jesucristo. En el libro también toco un capítulo donde hablo sobre la empatía ujú. y la fe que uno debe tener como cristiano hacia los migrantes, porque también vemos esa gran confusión. Creo que es más tus obras y cómo actúas que marcan la diferencia de qué llevas por adentro, Exacto. Las acciones. las acciones. Pero la religión es un sistema de fe, es una escuela. La religión es una escuela donde se te enseña cómo crecer en tu fe o qué es lo que estás creyendo. Y como seres humanos, pues no somos perfectos. Y hubo un par de cosas que yo cuestioné, que no me gustaron, y creo que eso causó un choque entre las hermanas y yo, Ujú. y como que me dijeron, pues piensa bien las cosas. Cuestionaste respecto a la religión. Cuestioné respecto a los que conocen ahí al norte. Ujú, Hay pueblos muy pequeños, comunidades muy pequeñas, sobre todo en el desierto de Sonora, de 40, 50 casas, muy pequeños. Y la forma en que se dividen es como por sectores, colonias, pueblos. Este pueblo le toca a este padre, esta región le toca a este padre, y así se reparten. ujú, A nosotros nos tocaba ir los sábados nada más a ir a dar ministerio. Y otra compañera y yo nos mandaban de pares, íbamos a este pueblo que nos tocó a dar doctrina. Empezábamos con los niños, después con las señoras, la lectura de la palabra. Nos las pasábamos todo el sábado ahí ministrando. Y mucha gente, pero bien humilde, de lo más humilde que te puedas imaginar. Yo recuerdo que una vez nos invitaron a desayunar porque nos mandaban nada más con 2 pesos para el camión de ida. Ellos tenían que dar nuestro lunch y nuestro peso para regresarnos. Y recuerdo que esta señora nos invitó a almorzar y a mi compañera y a mí nos dio chorizo con huevo. Y ella nomás comió frijoles. O sea, ujú. la gente humilde te Sí. ofrece lo que ellos no se quedan para ellos. Y todas esas lecciones fue las que fui colectando a través de mi vida. Y recuerdo que la plática con ella era 2 cosas. Estaba bien agradecida con Dios porque había comprado 1 kilo de frijoles y lo sembró y ya había recogido 2 costales de frijoles gracias a ese Mm, kilo. ok. O sea, ella estaba súper agradecida por esos 2 costales de frijoles que recogió. Y la otra cosa que me comentó ella, que no recuerdo su nombre, pero me comentó que había muerto su vecina y el padre no había ido a darle los santos óleos. Mm, Y que el padre tenía muchas semanas, ya meses, que no iba. Y ahí entre la comunidad estaban tratando de hacer una iglesia para que él fuera. Y gente linda, agradecida, humilde.
nos íbamos, ¿no? Estuvimos ahí yendo, yo creo Ujú. que por unos 4 o 5 meses, cuando de repente nos dicen a mi compañera y a mí que ya no podemos ir a ese pueblo porque el padre se molestó, porque parece que no le habían pedido permiso si podíamos ir a ministrar ese pueblo y que Mm, estaba molesto y que no podíamos ir a ese pueblo. Entonces a mí, obvio, me chocó por dentro, porque además sí, recuerda que yo vengo de Estados Unidos, aunque nada más había vivido 4 o 5 años acá, ya mi pensar es diferente, sí, claro. aparte de que he leído. Entonces yo choco por adentro y cuestiono, pero ¿por qué? O sea, este padre o este señor que está encargado de este pueblo, tiene meses que no va, la gente se está muriendo de fe, tiene fe, Sí, tiene sed de la palabra de Dios. Usted no va, nosotros vamos y nos dice que no podemos ir porque según no pidieron permiso o siguieron las regulaciones, no sé cuál fue el lío ahí. Entonces mi compañera y yo quedamos de acuerdo, nos empezaron a mandar a otro pueblo, íbamos a ese pueblo y después nos íbamos al otro. Sí, ok, o sea, sí fui desobediente, si le sí. quieres llamar ahí, ¿sí? Y se nos cuestionó eso cuando se dieron cuenta. Y yo simplemente, y lo recuerdo aún perfectamente, cuando me llamaron a la oficina de la Madre Superiora y le dije, es que yo no creo que Dios me trajo de donde me trajo, desde tan lejos, para esto. No estoy haciendo nada malo. Ajá, o sea, como que a esto no vine. Me dijeron, pues piénsalo, si quieres quedarte aquí, tienes que ser obediente, tienes que seguir los pasos. Y dije, ok, perfecto. Y me regresé a Chicago. Mm, Como cada semana me compraron mi boleto de camión a la frontera. Llegué a la frontera. Hasta este momento eh, crucé 2 veces ujú, la frontera y es la segunda vez que crucé, no tenía plan, no tenía dinero. Fue, en verdad que sí creo, los milagros, fue la mano de Dios que permitió que yo volviera a regresar a Estados Unidos. Porque la primera vez la cruzamos, y hablo de esta experiencia en el libro, perdón, eh, por el monte, por Tijuana. A mis 13 años me vi en lo que sí. viene siendo la pared, el mural, y con las luces de San Diego hacia adelante, ¿no? Para cruzar Ujú. hacia Tijuana. Entonces, esta fue la segunda vez que crucé. Del convento solo te compraron el boleto hasta ahí, no te dieron dinero, nada. No, Y nada. ellos sabían que venías hasta Estados Ellos Unidos. sabían que mi familia estaba en Chicago y las instrucciones las recuerdo. Me dijeron, llega ahí a Ciudad Nogales y buscas la iglesia de Fátima y ahí busca a las hermanas a ver cómo te pueden ayudar. Mm, Y esas fueron las instrucciones. Llegué a la iglesia, busqué la iglesia de Fátima, busqué una hermana que traía atuendo y la reconocí por el atuendo. ujú, Y le dije, mire, vengo de este convento y me dijeron que usted tal vez me podría aventar, darme un ray, un aventón ahí a la frontera para ver si puedo cruzar. ¿y traías tú todavía el atuendo también o ya no? Yo nada más, bueno, yo era nomás postulante. Los Ah, ok. postulantes nada más traemos, el primer año por lo general es postulante y luego creo que son noviciado. Traía el pelo corto. Mm, Me veía completamente diferente. Traía el pelo corto, traía así una camisa blanca y una falda azul, el mm. uniforme. Sí traía el uniforme, pero no traía cubierta la cabeza, pero traía el pelo corto. En ese momento, Ujú. ¿cuál crees tú que era la razón de que les molestó que fuiste a otra comunidad? En ese momento, ¿qué es lo que pensabas, pues? En ese momento pensaba que, desgraciadamente, creo que Mm, puedo extenderme en este caso. En este caso, yo te puedo decir que de las 13 postulantes que entramos ese año a ese convento, hay algunas cosas que tal vez no están tan bien. Algunas de las compañeras que entraron, de las 13 que entramos, tal vez no tenían la vocación, fueron al convento como una opción. ujú, Recuerdo una compañera que ella entró porque era una opción porque en su casa pues no había suficiente comida para todos. Otra porque eventualmente te meten a la universidad y te dan estudios. Entonces no todas teníamos la misma vocación. Y mm, cuando metes a varias jóvenes a un lugar y no se tiene el mismo llamado, pues va a haber conflictos de personalidad. sí, claro. Y había conflictos de personalidad, había conflictos de perspectiva, había conflictos de fe y también tristemente otras de las cosas que yo veo, y a lo mejor no sé, y lo digo con mucho respeto, ah,
en México hay muchos conventos y ese es otro mundo. Mucho es la obediencia y muchas hermanas, y lo sé porque lo veo, aun cuando voy a México, su vida es servirle al Padre o a alguna capilla o a alguna iglesia. Y si ese es su llamado, qué bueno. Pero yo no me veía viviendo mi vida como para lavarle la ropa a un padre y vivir haciéndole de comer a unos padres, a unos seminaristas. No. Y desgraciadamente a veces es la necesidad. Sí, como lo mencionas, era como un escalón, un escape a veces para Un muchas escalón, muchachas. un escape, un estatus más. Mm, Y pues eso hace algo muy conflictivo y probablemente todavía pase, sí, créeme. claro que Y sí, gente que se aprovecha de eso, de los exactamente. dos lados. Sí, Porque voy a decir otra vez que la religión no es perfecta. Ninguna religión simplemente es un sistema de fe. ujú. Tu relación con tu creador es algo completamente diferente. Y en todo este tiempo no hablaste con tu mamá para nada. No hablé y recuerdo que llegué al Ojer y del Ojer tomé el tren, la línea azul, y llegué a Berwyn y toqué la puerta. Creo que la sorprendí, creo que fue la sorpresa más grande de su vida que de repente llegué y ya regresé, mamá. Entonces, sí, mis pataventuras, yo creo que mi mamá todavía está sorprendida de que me fui sola y regresé sola. Pero sí creo firmemente en los milagros y creo que fue el manto de Dios cubriéndome por segunda vez. Creo que la primera vez fue cuando estábamos cruzando la Ujú, frontera en Tijuana y estábamos caminando en el desierto entre los arbustos y van por grupos. Aquellos que han cruzado saben de qué hablo, ¿no? Van diferentes grupos cruzando, cada quien con su líder, con su ujú, coyote o pollero, como le llamen. Y recuerdo que íbamos con nuestro grupo y nos encontramos otro grupo ahí en el desierto que estaba llorando y estaban muy espantados y estaban comentando que un grupo de cholos había pasado y los habían asaltado mm, y habían abusado de algunas chicas que iban en ese grupo. En el libro lo comento y veo cómo mi madre se preocupó. mm. Y todavía recuerdo como el líder o el pollero de nuestro grupo dijo, pues agarren palos o piedras, lo que encuentren, por si nos los encontramos para defendernos. Sí, claro. Y yo recuerdo que busqué un palo y tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Empezamos a caminar y venía el helicóptero, que le llaman el Mosco. Ujú, Y entonces las indicaciones fueron, escóndanse en las brujas, que es otra palabra para arbustos, mm, y no miren hacia arriba, porque si miran hacia arriba los ojos se reflejan con la luz. ok. Entonces yo recuerdo que cerré los ojos y no quería mirar hacia arriba por el miedo, ¿no? La tentación de querer mirar, Ujú, del ruido que escuchas del helicóptero, pero el miedo de no mirar para que no te descubran. Firmemente creo que esa fue la primera vez que el manto de Dios, como yo lo quiero creer, como yo lo quiero llamar, o, o la fe, o la misericordia de Dios nos cubrió la primera vez. Y la mm, segunda vez que me cubrió fue cuando crucé por Nogales. mm. Sí, soy una mujer de fe, Sí. fuertemente porque la he visto en mi vida, pero he tenido mis experiencias con la religión. Pero igual, si me invitan a ser madrina de un bautizo, ahí ¿Verdad que estoy. sí? Si me invitan a una iglesia cristiana, ahí estoy, con mucho respeto. Claro. Una cosa es la religión, otra cosa son los cultos. Ujú. No los cultos, pero ¿Sectas? sectas. Ese es otro rollo. Ahí sí no me meto. Ahí sí muy lejos de lo que ¿Verdad? es la verdad. Cuando llegas de regreso acá a Chicago, comienzas a trabajar, volviste a lo mismo. No, fíjese que mi mentalidad, sí, bueno, regresé a la casa de mis Ujú. padres, pero mi mentalidad era, "Mm, creo que no, creo que me voy a regresar a México." O sea, me di cuenta que nada había cambiado, que era lo mismo, que iba a regresar a ser indocumentada, que iba a regresar a tener las puertas cerradas, que iba a regresar a tocar puertas que no se me querían abrir. Y dije, bueno, en Toluca está la casa de la Madre Teresa de Calcuta y creo que si me voy a vivir con mi abuelita, que todavía vivía en aquel tiempo, pues puedo quedarme con ella en lo que me aceptan ahí en ese convento, porque también tienes un proceso de Sí, aplicación
Y ese era mi plan, regresarme a México y porque simplemente yo no quería estar aquí indocumentada y no me iba a conformar a lo que se me estaba limitando. Pero obvio, no me regresé. O sea, ¿era tú de que no querías por eso, la realidad que no encontrabas trabajo o era por lo que sentías como la impotencia de que por qué? Era la impotencia. No, Okey. trabajo yo encontré Ujú, en McDonald's, en Dunkin' Donuts, o sea, trabajo sí encontraba, me ujú. movía. Sentías que no era justo, pues, lo que te estaban Sí, no, haciendo. yo tenía planes de seguir adelante, de lo que es adelante, ¿no? Como lo Ujú, queremos llamar, de educarme, de realizar mis sueños y limitarme era algo que yo no podía llevar dentro de mí. Yo tenía sí, que seguir adelante y tocar puertas que sí se me podían abrir o no me importaba el tocar las puertas, pero que no se me cerraran por algo tan injusto como no sí. tener unos documentos. ¿Comienzas a trabajar y decidiste estudiar o ya no seguiste estudiando? Sí, cuando me gradué de la high school lo único que pude hacer en aquel tiempo es tomar un curso de radiocomunicaciones. Ujú, Estudié lo que era la radio, estuve en un programa de comunitario de radiocomunicaciones. En aquel tiempo, pues la ujú. radio era un poco más potente que lo que es Sí, ahora. Editar, escribir anuncios comerciales, radionovelas, y eso me ayudó bastante, pero no era lo mismo que tener un colegio, una universidad mm. válida. ¿Te gustaba todo el tiempo esto de las comunicaciones? Creo que sí, siempre he seguido mi vida en las comunicaciones, ahora soy pues, comunicadora, es lo que hago también. Ujú. Parte de mi profesión es comunicarme a través de las redes sociales, es lo que siempre me ha dado de comer hasta este momento. ¿A qué es lo que te dedicas actualmente? Pues siempre digo como buena migrante, hago varias cosas. Em, en sí, mi fuerte soy portavoz Mm, para una agencia y también me dedico a lo que es los bienes raíces, ujú. ventas también y pues comunicadora, pero en sí es portavoz para una agencia. ¿Cuándo comienzas a meterte así en las redes sociales? Estás muy activa en las redes sociales tú. Sí, ya tengo varios años Sí. trabajando en las redes sociales. Creo que abrí mi página en el 2013, que fue cuando la abrí. A mi vida, yo le llamo eh, que tengo como dos diferentes vidas, mi Ujú, vida de antes y mi vida de ahora. En el 2013, cuando abrí mi página de redes sociales, fue porque regresé otra vez a Chicago, me regresé a México. Me he regresado a México, yo creo, dos veces tratando de hacer algo. Esta fue la tercera vez que me regreso a Chicago en el 2013, después de haber vivido pues el rompimiento de mi matrimonio. Me regreso con mis tres hijos, después de haber vivido en Ecatepec 2 años y medio, y empiezo a dar clases de Zumba. Estoy mm, hablando del 2013. ujú. O sea, ya ahorita Zumba pues la encuentras en muchas partes. Sí. En el 2013, cuando yo regresé de México y la aprendí en México, la Zumba, dije, cuando regrese a Chicago, yo necesito ponerme activa, necesito empezar a hacer dinero y empecé a tomar las clases y dije, lo que ya sé, yo lo puedo hacer. Ujú, Y empecé a aprender. Y regresó a Chicago y empiezo a dar clases de Zumba en la Villita. En el 2013, 2014 no había tantas clases, creo que fue una de las primeras, y ujú, no había tantos gimnasios, estoy hablando de hace más de 10 años. Y empecé a dar ahí clases y entonces una compañera me dice, abre tu página de Facebook o ponla más activa, porque veo un niño que se llamaba Dan, tenía 6 años en aquel tiempo y tenía cáncer del riñón. ujú, Y una amiga mía, María, me dice, mira, este niño tiene cáncer y su mamá está recolectando dinero para comprarle medicina alternativa. ¿Qué tal si hacemos una clase y recaudamos fondos? Una super clase, una Zumba Masterclass. Dije, sí, perfecto, vamos a hacerlas. Abrí la página y empecé a promover las clases. Empecé a promover la clase especial para Adán y recolectamos como $1,500 en aquel tiempo y súper contenta. Y sí. entonces creo que ahí es donde empiezo a agarrar empuje en lo que es las redes sociales, empiezo a agarrar mi número de seguidores,
por las clases de Zumba que estaba dando en aquel Ok. tiempo. Primero fue Adán, después llegó otra niña que se llamaba Wendy, que tenía leucemia, y así sucesivamente. Fui conociendo personas y entonces empecé a usar la Zumba como una forma, una herramienta, tanto para ayudarme profesionalmente, aunque tenía otro trabajo, siempre he Ujú. tenido varios trabajos a la misma vez, pero también para verlo una forma de recaudar fondos por alguna buena causa. Ok, para Y ahí ayudar. es, ajá, y ahí es donde agarro empuje con mis redes sociales como instructora de Zumba. Empecé en el 2013 y después sucesivamente en el 2017 empiezo a hacer videos de comida. ¿Por qué? Porque siempre tenía una amiga o todos hemos escuchado de que te voy a llevar a comer unos tacos muy ricos allá. Mm, Allá hacen unas gorditas deliciosas. Entonces dije, bueno, ¿y si llevamos las cámaras allá? como blogs. Sí, Ok. ajá. En el 2017, antes de que hubiera tantos Sí, sí, blogs sí. y foodies, estoy hablando de hace más de, lleva para 8 años. Lleva Sí. para 8 años que empecé a hacer estos videos. Llegué a los primeros restaurantes y les decía, mira, yo soy Selene Partida, tengo 5,000 seguidores o 4,000 en aquel tiempo. Tú me dejas grabar tu comida, yo te subo el contenido por gratis y nos vamos a conocer. Se llamaba el programa Vamos a cenar con Selene. Ok, pero te regalaban la comida. Sí, 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 Ok. obvio. Bueno, sí, o sea, yo decía, tú me das lo que tú quieras que ponga en el video. Mm, Y ahí me ponía, pues, el restaurante me ponía unos tacos, una torta, un burrito, lo que ellos quisieran promover. ¿Pero sí te aceptaban todo el tiempo o tocó que no? No, no, sí, sí, o sea, pues sí, iba conociendo a quién podía o me refería, no hablaba con alguien. Mm, Y aparte que el contenido era, se lo subía de gratis, era algo nuevo, aprendí a editar, aprendí a moverme, aprendí a verme en el video. ¿Dónde subías estos En videos? Facebook, ¿En Facebook? sí, sí Ok. te metes, ahí están todavía desde años atrás. Y una de las cosas más difíciles que aprendí era a verme, ¿no? De que, ay, chin, dije esto mal, dije aquello mal, no me Mm, muevo así, debo de moverme así. Empecé a crecer en esa área de cómo comunicarme mejor, qué decir, qué no decir, cómo tener más cuidado, los cambios, los subía en vivo, por eso te sí, decía, sí. los editaba y después, no, mejor este programa. Vas creciendo en esa área. Fui Mm, creciendo en esa área y por varios años sí subí restaurantes como vamos a cenar con Selene. Al principio lo hacía gratis, después agarré un patrocinador y después empecé a cobrar a los restaurantes, ok. lo cual funciona. Sí. Y yo sé que si me pongo a trabajar en esa área, lo puedo hacer, Sí, sí, sí. porque hay bastantes restaurantes, hay bastante comida, es toda una industria muy bonita, muy fiel. Además, acuérdate que crecí en restaurante y trabajé en un restaurante por algún tiempo también. Y el restaurante lo entiendo, pero ahora digo, mejor estoy de este lado. De Sí. este lado es mucho trabajo, de este lado es mucho mejor, pero la industria del restaurante me gusta. Es algo que la conozco, pero es algo que no, ya no hago restaurantes como antes porque he cambiado mi giro. Creo que Mm, todo es un proceso, ir creciendo. Y ahorita mi giro es un poquito más de abogar por el migrante, un poquito más de motivadora, de dar pláticas, de crecer en esa área porque veo esa necesidad y veo cómo a través de las experiencias que he vivido en mi vida las puedo recolectar y ayudar a crecer en mm, muchas áreas. Porque te he vivido bastantes etapas, te he vivido lo que es violencia doméstica, te he vivido lo que es verte como mujer sola, eh, como mujer migrante y cómo volver a empezar de nuevo. mm. Y veo esa gran necesidad de ser esa voz y de jalar y de decir vamos por acá. Entonces el subir un video de unos deliciosos tacos es padrísimo y es bonito, pero estoy tratando de girar hacia otro lado. Quisiste aprovechar mejor el impulso que tenías y apoyar, ayudar a alguien de otra manera. Sí, creo que es parte de la jornada. Creo Ujú, que las redes sociales se me abrieron primero por Zumba. Por ejemplo, en ese momento ya no doy clases como antes. Antes te llegué a dar 14 clases a la semana. Ahorita pues doy cuando se me invita o algo especial, te doy una clase aquí y ahí. Pero mm, antes era mi vida. Entonces te das cuenta que hay un crecimiento. sí, Creo que fueron las herramientas, el camino que se te va dando para llegar a donde tienes que estar. Nunca quedarte estancado, siempre seguir ese crecimiento exacto. personal. Entonces fue un paso la Zumba, después las redes sociales,
los restaurantes, los cuales conocí a muchas personas, tengo muchos amigos, tengo seguidores, digo, mis seguidores sí son gente de veras, son Ujú, orgánicos, no son gente comprada, gente que le he pagado, no son robots ujú, o algoritmos. Es gente que te puedo decir que los que me siguen en Michoacán es porque los he conocido, los que me siguen en Tijuana, los que me siguen en Guatemala, y ujú, así sucesivamente. Es gente que sí sé, puedo recordar a muchísimas personas. Entonces ha sido un crecimiento y a través de ese crecimiento es que me doy cuenta ahorita de la necesidad tan grande que hay y de la voz que puedo ser por ujú. ellos. Creo que soy portavoz de una agencia, pero puedo ser portavoz de ellos también. Sí. Y veo esta necesidad. Estas pláticas que haces y eso, vas como, por ejemplo, si sabes que va a haber alguna manifestación o algún evento, vas o tienes como, por ejemplo, una agenda que sigues o cómo te manejas en este. Pues básicamente Ujú, son invitaciones ahorita en este ok, momento que me llegan, pero plan es empezar a promover este libro de nosotros los migrantes, ujú, With the Migrants, con la idea de educar y compartir la información correcta sobre qué somos los migrantes. En este libro también hablo de las familias binacionales, que tampoco se entienden. Hablo de la migración forzada, ujú, hablo de la migración en retorno, los migrantes que están regresando, y ahí las familias binacionales. Vemos un caso muy conocido en los medios de comunicación de los chicos que fueron a cantar a México y fueron fuertemente juzgados ujú, porque querían comer chicken nuggets. A esto yo llamo un problema de familias binacionales, porque lo que mis paisanos en México no entienden es que para nuestros hijos aquí, las chicken nuggets vienen siendo las enchiladas o las gorditas que compran en la esquina en México, o mm, las tortillas con frijoles, porque las chicken nuggets es algo muy accesible mm, para ellos. Pero fueron fuertemente juzgados estos jóvenes, este grupo, y se me hizo, la verdad, no justo cómo fueron tratados en México. Nunca los he conocido, nada que ver, pero sí seguí su caso. mm, He ahí la falta de empatía que ujú, ujú, hablamos sobre el migrante que regresa a México, sobre las familias binacionales. Allá en Puebla, en Oaxaca, hay tantas familias que han regresado con sus chicos a México, con sus niños o con sus jóvenes por necesidad, y les ha costado mucho trabajo reajustarse. O no nada más eso, sino sus papeles, sus documentos, sobre todo si son nacidos aquí. Aunque hacerse sus hijos mexicanos puede ser fácil, pero sacar su pasaporte, esto es en verdad que también un gran tema que no se habla, pero las familias binacionales es algo fuerte y es algo que sigue creciendo y que necesitamos entender y educarlos. No sé qué tan cierta sea esta de que hay más familias migrantes regresándose. Había en en meses pasados, años pasados, más familias mexicanas regresando que mexicanas entrando. No sé qué tan cierto sea eso. No sé qué tan cierto sean las estadísticas, no las conozco, pero las voy a buscar, pero sí sé de varios casos de familias que sí se están regresando. Yo le Ujú, digo migración en retorno. eh, la- el retorno por los que desean regresar y los que están siendo repatriados, ujú, desgraciadamente, sin un plan de repente, ¿no? De regreso. Pero sí sé que en muchos estados, como Chiapas, Puebla, Oaxaca, donde la migración ha sido fuerte por los últimos años hacia acá y están regresando, hay una gran necesidad de entender las familias binacionales y los chicos que están allá. sí, La falta de empatía de, del mexicano que vive allá hacia el mexicano que regresa. Creo que es algo que tenemos que conectar, algo que debemos de trabajar. Y lo sé porque lo he visto. Eh, cuando estuve en Florida, cuando pegó Helen y Milton, estuve por ujú, allá trabajando el mes de octubre y noviembre. Y conocí a una señora y grabé un video. Lo subí a mis redes sociales. Ella vivía en una casa trailer, en un parque de casas trailers. ujú, Y este parque fue azotado por Milton, por este huracán. Les entró muchísima agua a su casa trailer, a su casa móvil, ujú,
que en México no hay casas móviles, entonces no las Ujú, pueden entender, pero bueno, no, ni cómo ujú, explicarles, pero es un tráiler que tiene casa, y es una casa por adentro. Y ellos no estaban recibiendo ayuda del gobierno, la estaban arreglando, tratando de arreglar las paredes, la electricidad que le entró el agua, tienes que cambiar todos los cables. Es un gran lío. Sí, sí. Es increíble la fuerza del huracán, del tornado, de los desastres naturales. Es increíble, lo he visto. Decirle, como dice usted, una casa trailer, una casa móvil, pero es una casa. Ujú. Le llaman móvil nomás porque llegan y lo estacionan ahí, pero por dentro está como si fuera una casa, tiene sus conexiones, tiene sus luces, Sí. es una casa. Es una Sí, casa sí, sí. pequeña, pero es una casa y desgraciadamente pues tuvieron que sacar todo, quitar paredes, volver a poner paredes, volver a arreglar la electricidad, la Ujú, plomería y están viviendo en un cuartito atrás que ellos hicieron rápidamente. Cuando subí este video, ella habla de estas cosas y ella habla de que trabaja recogiendo fresas. mm, Y en este video yo le pregunto cuánto gana, XX, hablamos. Y cuando subo el video a TikTok, porque son de diferentes redes sociales, ujú. y red social trabaja diferente y te vas a dar cuenta que los Sí. públicos son diferentes, los comentarios son diferentes. Lo subí a TikTok y la gente, los comentarios era como que, oh, pero miren qué chiquero vive, Mm, pero mira qué acabada se ve. Yo no haría esto. Y recuerdo que en la escena final la grabé junto a una camioneta roja, que creo que era la camioneta de su esposo, pero no es una camioneta muy nueva tampoco. Y los comentarios eran, oh, sí, sufriendo mucho, pero mira la camioneta que tiene. mm. Oh, pues yo mejor me regresaría a México a vivir más dignamente. Y comentarios muy negativos. Y a ella le dolió mucho. Pero sí hablaba en el video de que estaba viviendo así por un desastre, ¿no? Sí, pero la gente a veces juzga lo que ve. Exactamente. Y esa es la clave. En México a veces juzgan lo que ven. Ven que de repente, pues estás en una camioneta o estás comiendo una hamburguesa o hacemos el error de regresar a México y llevamos regalos o nos vemos con la ropa mejor o subimos algo en las redes sociales teniendo un buen rato en un parque Ujú, y juzgan nuestro entorno a partir de eso. Y no entienden que el migrante vive nostalgia, vive soledad, vive impotencia, sí. vive con un duelo, vive con hambre de México, vive con una nostalgia, vive con un sueño. Y es lo que no entienden. O el por qué, si allá están muy bien, ¿por qué quieren regresar? Si allá están muy bien, ¿por qué quieren pelear lo de la pensión alimenticia para la gente de la tercera edad? Si están muy bien allá, ¿por qué quieren venir aquí a pedir? Y es esa gran desconexión que no entiende el mexicano de México, al menos que haya emigrado, al migrante que está aquí. O ya hasta el español se les olvidó. Por ejemplo, mi hermana, la más chica, llegó cuando tenía 6 o 7 años. Obvio, su español es muy diferente a alguien que ha vivido allá. Pueden burlarse por eso. Ujú, Como el grupo este del que hago comentario, ellos crecieron allá en otro estado donde el entorno era muy diferente a la Ciudad de México. sí. La Ciudad de México es algo completamente diferente. Alguien que ha vivido en una región donde no es una ciudad tan grande. Y los papás eran gente de que trabajaba en el Gente campo. humilde. eh, y desgraciadamente los medios de comunicación que los atacaron no supieron entender el entorno de estos chicos y su Sí, talento y de dónde venían. No les dieron oportunidad a enamorarse de la cultura, las tradiciones y la gastronomía de México, sí. porque ellos sintieron que hicieron bien juzgándolos y cerrándoles las puertas. Y es que eran unos niños. Y eran unos niños. Y eso es donde falta los redes de comunicación, los medios de comunicación, ser responsables y en verdad entender de dónde venimos como Sí, migrantes. Somos completamente ah, una generación diferente. Somos mexicanos, para aquellos que somos mexicanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, de donde vengas. Pero nuestro entorno, nuestras experiencias, nuestra educación, lo que vivimos es diferente. No nos hace mejores ni menos, pero es diferente. sí, Y eso no nos hace menos, no nos hace chocosos, no nos hace creídos, no nos hace ignorantes. Simplemente nuestro entorno es diferente.
Y en este libro hablo exactamente de eso. Y volvemos a lo mismo, no somos ni de aquí ni de allá. Tengo otro capítulo donde digo el amor que le tengo a México, Ujú. aunque la verdad, lo mucho que me ha dado México ha sido mi cultura, mi tradición, mi idioma, pero además he vivido 13 años allá. Sí, Mi crecimiento es acá. Y hablo de ese amor, esa fidelidad que le tenemos a nuestro país, aunque la verdad vivimos a la distancia. la realidad ya es otra La para nosotros. realidad es otra. Pero ahí estamos. Ujú. Y nuestras remesas hablan por nosotros. Sabemos que el año pasado las remesas fue la industria más grande que el turismo, más grande que la automotriz. Ujú. Somos el tercer país en el mundo, después de China e India, que manda más remesas a México. Somos una gran parte de la economía. Sí. Cuando entró la nueva administración de México, yo recibí llamadas de compañeros que tenían la esperanza de ser parte de la pensión alimenticia que dan en México. Compañeros que tienen 70 años, más de 70. Y hasta el momento no se ha dado. No creo que se vaya a dar y no soy una persona negativa, ojalá y se diera, Ujú. pero bueno, la realidad es otra. Y no entienden, y también hablo de esto, que un compañero que llegó en el 90, teniendo 40 años, pues ya tiene como 75, 74, y sobre todo si sigue indocumentado, pues no va a recibir dinero del seguro social, de ninguna pensión, y están No, trabajando, vendiendo paletas, elotes, o si tienen familia, qué bueno. Pero ¿sabes que esos $300 al mes, que vienen siendo 6,000 pesos o algo así en México, cómo les va a ayudar con comida? Les va a ayudar con despensa. Y creo que ellos ya pagaron eso, con sus remesas que fielmente mandaron a México mm, o con el impuesto que pagaron aquí fielmente. Y que en su vejez no los podamos ayudar, pues habla de una gran abismo, sí. una falta de cariño. Y créeme que yo soy por la administración que está ahorita. Tuve la oportunidad de conocer a Claudia una vez, hace un año que la conocí. Y me da gusto de los cambios que hay en México. Pero también hablo de que si se nos va a llamar héroes, porque fue el título que se nos dio, pues que nos traten como tal, ¿no? Sí. Que tengan amor hacia nosotros, sobre todo a esa generación que ya está en esa edad y que están en el abismo, porque no pueden recibir ni de aquí ni de allá. Y esas son las problemáticas de las cuales no se hablan. Aún recuerdo la llamada hace Ujú. unos meses atrás, un señor que me habló, le dieron mi teléfono y era un señor ya grande de edad y estaba llorando, nunca lo había conocido en mi vida, y me dice, me acaban de regresar a México. Yo vivía en Michigan por 25 años. Ahí está mi esposa, mis hijos, mis nietos. Me paró la policía cuando iba manejando y tenía una licencia de manejar falsa. Ujú. Eso es un crimen. Sí. No lo hizo con malicia, lo hizo por necesidad. Lo mandaron a una cárcel migratoria, le echaron 5 años. Las cárceles migratorias es otro asunto que un día podríamos hablar muchísimo. Sirvió 3 años y lo aventaron a México, al Estado de México. Me habló a mí porque soy del Estado de México. Mm. Por eso es que me habló a mí, para ver cómo lo podía ayudar. Y lo aventaron al Estado de México y me dice, no tengo a nadie aquí, no conozco a nadie, no tengo ni mi acta de nacimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi familia está allá. ¿Te das cuenta de la problemática que vivimos? Su vida está acá, tal cual tal vez nunca va a poder regresar. Y es muy difícil que pueda regresar. Si regresa, quién sabe a dónde lo vayan a mandar ahorita, ¿no? Sí. Con la nueva administración. ¿Cómo arriesgarse? Su vida está acá, pero él está allá, ya de una edad grande. Y volver a empezar Mm. en México, que se tiene que hacer porque hay que darle, ¿no? Hay que Claro levantarse que sí. todos los días. Pero una cosa es hablar y otra cosa es decirlo. No podemos hasta que no estamos en esa situación. Todas esas cosas son las que me empujan a decir, hey, nosotros los migrantes vivimos con nostalgia, vivimos con soledad,
Vivimos queriendo regresar. Vivimos con la conflictiva y si mejor no me regreso. Y si mejor me quedo. Vivimos como familias binacionales. Vivimos con este amor a México. También digo, cuando voy a México, regreso con esa cruda emocional de quererme quedar ahí, a ver cómo la hago, pero la necesidad de regresar, porque acá está mi vida. Acá tenemos a la familia Ajá, ya. a la familia. Y la conflictiva que hay ahorita con la nueva administración. Y eh, es difícil, Sí, es muy difícil. La migración, nosotros los migrantes, en el libro digo, nosotros los migrantes solamente estamos luchando por pertenecer, agradecidos de donde estamos, pero luchando por pertenecer, porque sí estamos enriqueciendo este país. ¿dónde podemos encontrar su libro? Pues si gustan seguirme en mis redes sociales, Ujú. bajo Selene Partida, estoy ya nomás esperando que me den el copyright, Ok, los derechos de autor, y creo que lo voy a empezar a promover a través de mi página, pero con mucho gusto en cuanto me llegue, les mando una copia y empezar a hablar de nosotros los migrantes. Y también este libro va dirigido a aquellos que no hablan español y que tienen que entender la vida del migrante desde un punto de vista muy humanitario. Este libro no es para darte consejos legales ni puntos técnicos. Este libro es un punto de vista de la vida del migrante desde un punto de vista muy humanitario, que creo que es lo que hace falta en este momento, recordar que todos somos humanos. Cuando fui a Guatemala, estaba haciendo un video ujú, y estaba con unos sobrevivientes del huracán Eta y Iota que pegó en el 2020, pero yo fui en el 2021, principios, y yo estaba diciendo, pues tenemos que ayudar. Y el señor dijo, yo dije, yo no soy guatemalteca, soy mexicana, pero lo importante es ayudar. Y él dijo, sí, porque todos somos rositas por adentro. Y se me quedó ujú, marcado. Todos somos rositas por adentro, sí. más allá de la nacionalidad que tenemos. Entonces, es un punto de vista de recordarles cuando he llegado a tener algunas pláticas en inglés con algunas de las agencias con las que he trabajado, se me ha dado la oportunidad y pues yo diría el 90% son gente americana. Y les digo, cuando trabajen con los migrantes, simplemente recuerden que ellos quieren lo mismo que tú quieres. Cuando llegues a tu casa y entres a tu baño y te bañes en tu baño privado, en la privacidad de tu casa, y tengas tu cena y veas a tu familia y te vayas a dormir en tu almohada limpia y descanses. Recuerda que ellos quieren lo mismo que tú tienes. Exactamente. No queremos nada más que tener una vida normal para nuestros hijos también. Para nuestra familia. Ujú. Tus redes sociales, Selene, Selene Partida. Facebook, TikTok, Facebook, Selene Partida, Instagram, La Selene Partida, YouTube, La Selene Partida, eh, eh, TikTok. TikTok, Selene Partida. Es que Ok, Selene Partida ya estaba tomada, entonces si no soy Selene Partida, soy La Selene Partida. ok, Pero ponen Selene Partida y por ahí salgo. Pero sí, ok. síganme en mis redes sociales bajo Selene Partida y pues es importante estar informados, más que nada, y recuerden que no somos una amenaza, simplemente estamos aquí tratando de ser parte de, pero al mismo momento somos agradecidos de tener la oportunidad de ser migrantes. Pues muchas gracias, Selene. De verdad, te lo agradezco que hayas compartido esto y mucho éxito. Vamos a estarte Gracias. siguiendo y apoyando en lo que podamos también. Gracias. El seguimiento va a ser mutuo y igual, ¿no? El de ayudarnos a crecer unos a otros. Y creo que sigo aprendiendo que la comunicación es todo. Cómo decimos y cómo compartimos y cuando hablamos es que podemos hacer la diferencia. Bueno, mi raza, pues por hoy hasta aquí la vamos a dejar. No se olviden darle like, compartir, suscribirse. Se despide su compa voz, Barba Roja.